Estamos con León Rosichner, filósofo, difícil en estas épocas, escritor, siempre polémico en sus opiniones, un hombre de pensamiento que nos interesaba tener en el programa y conversar con él. Rosichner, la filosofía parece haber desaparecido en los primeros años del auge ya del neoconservadorismo y del neoliberalismo, y ahora está desapareciendo también hasta la política como concepción. Si solamente hubiera desaparecido la filosofía, ¿no es cierto?, desaparecieron muchas cosas. Vamos a entrar, evidentemente, a hacerte alguna referencia respecto a la filosofía, pero sobre todo ha desaparecido por medio de la expropiación de este neoliberalismo desatado, acentuado mucho más por la política entreguista de Menem, ha desaparecido las riquezas de todas las naciones, para el caso de la nuestra. Nosotros hemos sido despojados de aquello que con el esfuerzo colectivo se había acumulado en las propiedades del Estado y en las empresas del Estado, ¿no es cierto? Todo eso hemos sido completamente expropiados. Yo pienso entonces lo siguiente: vos hablás de filosofía y me decís, ¿qué pasa con la filosofía? La filosofía no existe. No existe en cierto sentido, porque evidentemente aquellos que tendrían que ejercer la capacidad de pensamiento, de alguna manera están, podemos decir, por lo menos con un sentimiento o de agobio frente a la ineficacia o de miedo. Más bien pienso que muchos de ellos están de algún modo aterrorizados por esa angustia que todavía persiste y que entre nosotros tiene sentido porque viene desde el proceso militar hasta ahora. Por ejemplo, vos decías recién, te escuchaba hablar de lo que ha pasado recién con la presentación en televisión, ¿no es cierto?, de una parte del juicio a los militares. Podríamos pensar lo siguiente: ¿y dónde están los filósofos como para poder leer marco de sentido reflexivo aquello que aparece como meras imágenes referidas a la miserabilidad, a los asesinatos, ¿no es cierto?, de los militares? Pero si nosotros filosóficamente pensáramos en el contexto humano que da sentido al hecho de la existencia de los militares, veríamos que la población argentina tendría que haber recibido algo más que las imágenes crudas, ¿no es cierto?, de los asesinos y los lugares de los asesinatos. Teníamos que haber mostrado toda la complicidad, toda la gama y toda la trama compleja de aquellos que también son cómplices del proceso del asesinato, como es el poder económico, los grupos que durante el proceso militar, ¿no es cierto?, se engrandecieron y son los que han culminado en gran parte apoderándose también a través de las privatizaciones de las riquezas nacionales. Es la Iglesia también que avaló solicitando la depuración por la sangre y que conocía perfectamente lo que estaba pasando acá. Son los políticos que también se callaron, son los medios que no se atrevieron a denunciar debidamente, ¿no es cierto?, lo que ocurría. Entonces, una reflexión, si vos querés filosófica, para decirlo en términos más generales, sería aquella que pudiese recuperar el sentido de la realidad, pero incluyendo, ¿no es cierto?, en un marco tal que todo lo que aparece disuelto, separado, por el interés que los medios tienen de que las cosas no se relacionen entre sí, y forma parte, por otra parte, ¿con qué? Forma parte con lo que nosotros conocemos como el mercado, que es el máximo de sociabilidad, donde los sujetos, los hombres, los ciudadanos, esparcidos, diseminados, separados, es el único lugar donde puede converger, ¿no es cierto?, para relacionarse a través de la venta y la compra entre sí. Entonces yo pienso que esta dispersión primera es la que de alguna manera forma y acompaña a esta dispersión del sentido, de la significación de lo que está pasando en la Argentina. Y creo en ese sentido que, bueno, los filósofos en la Argentina, podemos decir, salvo algunas pocas excepciones, y no existen. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque si podemos pensar que los filósofos son aquellos que están presentes haciendo sus estudios en las facultades de filosofía, de la Universidad de Buenos Aires o cualquiera de ellas, me refiero a la Universidad de Buenos Aires para el caso, hemos visto que se dedican a limar la viga de la historieta filosófica, a repetir, ¿no es cierto?, historietas de autores que realmente para nada les sirve a ellos y puedan con eso forjar un instrumento de análisis, ¿no es cierto?, que los ligue, que los saque de la facultad a la realidad social la cual estamos viviendo, que pueda servir la filosofía para aclarar lo que nos está pasando. Ahora, Rosichner, ¿cuál es ese nexo? Porque vos decías, por lo menos una parte de la sociedad que miró el proceso con sus distintos componentes, donde hubo de un lado, hubo del otro, con complicidad en algunos casos, con diferencia en otros, con compromiso en otros también, tanto en la Iglesia como entre los políticos, como hasta empresarios. Hubo secuestrados, y hablo de los obispos y de muchos políticos, al mismo tiempo que también existía lo otro.
Pero con referencia a esto que decís en cuanto al papel del filósofo frente a la realidad, ¿cuál es el elemento que separa el análisis filosófico puro, abstracto o incluso del pasado con la realidad cotidiana? Pues mira, ¿Cómo se da esa conexión? ¿Cómo la ves vos, por lo menos? Mira, la filosofía no es más que un instrumento comprensivo para poder, en el desarrollo histórico de las ideas, ir formando métodos de abordaje, si vos querés, ¿no es cierto? Métodos de desentrañamiento que van desde lo más elemental, ¿no es cierto?, hasta englobar la totalidad del campo que se analiza. Pero esto forma parte también, no solamente con el mundo exterior, forma parte también con la propia formación del sujeto que se dice, o el hombre que se dice que hace filosofía. Porque también él tendría que desentrañar, para poder ejercer el pensamiento, los propios compromisos que de alguna manera impiden que él pueda ser un ser reflexivo, dado que puede estar atemorizado, aterrado, comprometido con intereses, defendiendo la cátedra, etcétera, ¿no es cierto? De modo tal que no cualquiera está habilitado para hacer filosofía. Los grandes filósofos, para el caso que ellos, pues Spinoza, ¿no es cierto?, son tipos que de alguna manera han elaborado un pensamiento, pero desentrañando previamente y poniendo en juego todas las estructuras de dependencia que yacen en la subjetividad de los hombres formados, ¿no es cierto?, históricamente, y con eso le ha permitido abrir un espacio donde todos los demás puedan también reconocerse. Pero no quiere decir que ellos estrictamente hablen de filosofía en términos filosóficos. También han escrito libros y han pensado filosóficamente los temas de la realidad. Vos vas a ver que siempre en todos ellos, cuando piensan profundamente y tienen algún valor, es porque han tomado por una parte el extremo de la realidad histórica inmediata y por otra parte han utilizado o creado los instrumentos para poder penetrarla y desentrañarla de una manera más profunda. De modo tal que no hay oposición entre una cosa y la otra. Hay una palabra que dijiste, o una categoría, podríamos decir, de análisis, que es el tema del miedo, ¿no? Es decir, uno lo ubica bien como viene de la dictadura, el miedo que generó en la sociedad como elemento disciplinador. Yo creo que la hiperinflación y quienes la motivaron y la empujaron tuvieron un gran sentido de proyección de lo que significaba la hiperinflación más allá de la suerte de un gobierno. Y el miedo también jugó un papel fundamental en eso. ¿Cuál es la influencia del miedo hoy donde, por ejemplo, lo que hoy discutía el país, que es el miedo a perder el trabajo, está en el centro? ¿Cuál es la influencia del miedo y los argentinos hoy? Mira, primeramente, una cosa hay que diferenciar un poco el miedo del terror, ¿no es cierto? El miedo es un aspecto superficial del terror que produce angustia de muerte. Yo creo que en la Argentina todos estamos signados por el terror militar, que todavía se prolonga. El terror aterra hasta tal punto que la gente ni siquiera puede pensar que está aterrorizada y que todavía están viviendo, ¿no es cierto?, el temible efecto de que si supera ciertos límites, la amenaza de muerte vuelve nuevamente a caer sobre uno. En ese sentido, si vos querés, el terror es inconsciente y parece que el sujeto aterrado no sintiera nada. Y esa herida no está cerrada. Y sobre todo tenemos presente lo siguiente, que justamente el terror hace que uno no pueda llegar a sentir lo que la realidad te significa o lo que te produce, ¿no es cierto?, la relación que estás viviendo, porque justamente si para profundizar hasta ese lugar donde el sentido de lo que está pasando tendría que aparecer, está allí justamente tocando el mismo lugar que el terror de alguna manera trató de cerrar, de impedir, ¿no es cierto?, que ese sujeto pueda poner en juego lo que en él es más sensible. En ese sentido pienso que la sociedad argentina toda está atravesada por el terror. Fíjate vos que el terror no desaparece porque desaparecieron los militares. Vos decías recién, después vino la hiperinflación. Y bueno, la hiperinflación es de alguna manera la prolongación económica del terror militar por otros medios, podemos decirlo, ¿no es cierto? ¿Y qué más ha pasado allí? Ha pasado que también la población argentina, pienso, estuvo comprometida con el terror, porque cuando, en complicidad con las fuerzas militares, ¿no es cierto?, el llamado gobierno militar, se emprende la guerra de las Malvinas y manda a morir a sus propios hijos, ¿no es cierto?, allí toda la población argentina, de alguna manera, hizo un pacto con el diablo. Porque en ese sentido, a partir de allí, ellos también son cómplices de otras muertes, estas muertes que ellos mismos de alguna manera motivaron, y por eso alegremente después vuelve la gente a parecer como si no hubieran hecho nada, ¿no es cierto? Por eso los que han venido de la guerra, hemos sabido, el 35%, según me he enterado, se ha suicidado. Venían, recordémoslo, pidiendo por la calle, en los colectivos. La gente daba cada vuelta como si no hubiera tenido nada que ver con ese fenómeno. Yo creo que nuevamente, ¿no es cierto?, esta idea del terror y de que permanece y subyace en la gente, se prolonga más allá de la experiencia específica del terror. Como decías recién, aparece en la economía. ¿Y cómo apareció en la economía? Bueno, primeramente con la hiperinflación,
Sabemos cómo la hiperinflación también tuvo su estrategia, por decirlo así, en el Sí, campo tuvo económico y sus político. impulsores. Claro, recordará que el ex ministro Caballo, que fue secretario de Economía en la época del proceso militar, por lo tanto cómplice también de los asesinatos, ¿no es cierto?, es el que de alguna manera iba viajando al Fondo Monetario para decir que no dieran los préstamos al gobierno de Alfonsín en ese momento. Y cuando aparece lo que llama, ¿no es cierto?, la estabilidad luego, bueno, la estabilidad no solamente tiene un sentido económico, eso tiene un sentido, digamos, metafísico. En realidad la estabilidad va más allá de lo económico porque es como si la gente sintiera que queda contenido en algún sitio, que el movimiento que lo succionaba hacia el vacío de pronto se detiene, ¿no es cierto? Pero ese movimiento lo que succionaba hacia el vacío no es simplemente la pérdida del trabajo, ¿no es cierto? Era al mismo tiempo algo mucho más profundo que la hiperinflación suscitó sin tener nadie que lo pudiera contener, ¿no es cierto? En ese sentido es cuando aparece la estrategia del 1 a 1 peso, $1. Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado. Con $1 peso, $1 estamos peor que aquellos países que han rechazado acuerdos con el fondo y que, sin embargo, si bien han tenido sus dificultades, nunca han llegado al extremo límite de haber vendido la propiedad nacional, haber entregado la riqueza al país, haber pauperizado la mayoría, como ha pasado con el gobierno de Menem. Menem, para mí, no es más que el resultado del desarrollo final, la figura, si vos querés, más insigne, ¿no es cierto?, de la entrega del país por otros medios que no son los medios solamente militares, que sí hicieron posible su emergencia, pero es por el medio de la entrega económica y al mismo tiempo la entrega política. León, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Ustedes habrán visto, siempre polémico, nada complaciente. Usted tendrá sus opiniones. Y antes de despedirte, quiero que escuches algo para que compartas conmigo de que no solo vos sos polémico, estas son críticas, yo las leo. Eduardo de Florida le parece terrible que el conductor haya comenzado el programa agrediendo a otro profesional, que le parece una falta de ética. No, yo doy una opinión y polemizo con la misma autoridad que el colega tiene para hablar por radio, por televisión, como hace cotidianamente. Falta de ética sería ocultar realmente lo que opinamos, aunque estemos convencidos de ello. Yo no digo algo que no creo. Andrés de Saavedra repudia el programa anterior, tanto como al conductor, pero señala que la militancia del PC fue cómplice del gobierno militar. Alicia de Ramos Mejía está totalmente de acuerdo con la editorial de Nadra y le envía un beso a Juan Pablo Bailac. Sí, efectivamente, Gueravillo y su mujer eran militantes de la Juventud Comunista, yo lo aclaro, no lo señalé en la editorial porque me parecía que no venía al caso y no fue precisamente por cómplice que los secuestraron. Enseguida seguimos con Julio Godio, vamos a analizar el tema de la famosa estabilidad laboral, luego con Valle la crisis financiera, y con Juan Pablo Bailac vamos a hacer un salpicadito. Seguida con Política en Acción.